¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Hay un ambiente de desasosiego que flota como una nube de tormenta en el mundo. ¿Por qué hay tanta agitación en tantos niveles? ¿Hacia dónde se dirige el mundo? ¿Cuál entre el mar de naciones emergerá como la sobreviviente y líder? En tiempos de incertidumbre, usted desea saber que todo está bajo control y llevándose a cabo tal como fue planeado. En este estudio bíblico Maná, la pastora Pili Alfaro demuestra cómo las profecías bíblicas están entrando en juego en el escenario del mundo de hoy. En este informativo profético de enseñanza, desde una perspectiva hebrea, lo descubrirá. Las profecías bíblicas y las tradiciones islámicas, ambas señalan el surgimiento de un reino y un dictador global que se apoderará del mundo. El rol que tienen las preocupaciones mundiales actuales para que los acontecimientos de los tiempos finales se desarrollen. Detalles sobre el futuro cercano. Acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial. No olvides suscribirte en YouTube, Israel Casa Integral. Y miré cuando el Cordero hubo abierto el primer sello, y oí al primero de los 4 animales diciendo, como con una voz de trueno, ven y ve. Miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Y cuando él hubo abierto el segundo sello, oí al segundo animal que decía, ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros, y le fue dada una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.
y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Capítulo 7. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Un shalom para sus vidas. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro estudio bíblico Maná, en nuestra serie de Hitgalut, Apocalipsis. Ahora llegamos al importantísimo capítulo de Hitgalut. En el Pasuk primero dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Adonai Eloheinu, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Sabes que Yohanan se encontraba en la isla de Patmos, en el mar Mediterráneo, pero en su visión aparece como transportado al cielo, al trono mismo de Adonai, ¿verdad? En esa visión mira a Eloheinu, mira a Adonai, alaba al Padre sentado sobre su trono. Delante de él estaban los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Recuerden que los 4 seres vivientes tienen que ver con los querubines, los 4 querubines que tienen las 4 caras en su rostro, ¿verdad? 6 alas y 2 pies. Esos son los querubines. Los 4 seres vivientes se encuentran en Apocalipsis capítulo 4, verso 6, ¿verdad? Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro y el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a una águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, por dentro, estaban llenos de ojos. Y no cesaban de día de decir, Santo, Santo, Kadosh, 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 es el Adonai Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Baruch Hashem, por esta palabra. Los 4 seres vivientes en Apocalipsis, en Hitgalut, son muy especiales en profecía bíblica. ¿Por qué, pastora Pili? Porque entre los seres angélicos, esto queda claro en su proximidad al trono de Adonai. Ellos son los querubines. Ezequiel 1:2 los describió perfectamente. Dice que están constantemente en movimiento alrededor del trono. Están para alabar a Adonai por siempre desde su trono. Y algo sumamente importante. Y sostienen copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Allí está en Apocalipsis capítulo 5 del 6 al 14
porque necesito que veas lo que esto simboliza en profecía bíblica para nosotros. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado por qué tienen cara de león, de cerro, de hombre y de águila? Yo te quiero explicar en breves minutos. Antes de que entremos en la parte de la enseñanza de los sellos, quiero explicarte el poderoso mensaje que traen estos querubines en el trono de Adonai. Para poder comunicar lo que veía Yohanan, él utilizó metáforas. Esto dio como resultado una abundancia de frases con el término como. Utiliza la palabra como ahí en el libro de Apocalipsis que estamos hablando. En sus descripciones, Yohanan no tuvo la intención de crear temor en nosotros con los 4 seres vivientes. Al mencionar estas criaturas, él deseaba solo describir otros seres que estaban simplemente para servir a Adonai y a su creación. Estos seres nos dan una idea de la diversidad de seres creados por Adonai. Hay algo interesante, muy interesante en el retrato de los 4 seres vivientes, pero su propósito es más importante. Un breve recorrido de lo que vamos a hablar del libro de Gidgalut de Apocalipsis nos ayudará a ver qué es lo que estos seres vivientes hacen en el trono de Adonai. Note algo. Apocalipsis 4:7 y Apocalipsis 6 son sellos. Luego en Apocalipsis 8 son utilizados en las 7 trompetas. Y luego nosotros vemos en Apocalipsis 12 una escena central con ellos. Veámoslo. En Apocalipsis capítulo 4, verso 7, dice, y el primero era semejante a un león. Cuando nos vamos a Apocalipsis capítulo 6, verso 1, vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí al uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven, ¿a quién? Al querubín, ¿verdad? Uno de los 4 seres vivientes. Cuando tú vuelves a ver al uno de los seres de semejante al león, lo vuelves a ver en Apocalipsis capítulo 15, verso 7, dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles. Fíjate la interesante que forman estos querubines y el poder que tienen para implicar profecía bíblica. Veamos el segundo querubín. Y el segundo ser viviente, en Apocalipsis 4:7 dice, y el segundo ser viviente era semejante a un toro. Cuando tú ves a ese querubín en los sellos, en Apocalipsis 6:3, y cuando se abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente diciendo, ven, ¿verdad? Y no vuelves a verlos dentro de todo lo que es la profecía bíblica, al que es semejante a un toro. Volvamos a ver en Apocalipsis 4, al tercer ser viviente tenía rostro como de hombre. En Apocalipsis capítulo 6, verso 3, nos nombra y dice, y cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir, ven. Tampoco se vuelve a hablar de ese querubín en forma de hombre dentro de todo lo demás de Gidgalut. Ahora, vamos al cuarto. Y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. En Apocalipsis capítulo 6, verso 7, y cuando se abrieron el cuarto sello, oí al cuarto ser viviente decir, ven. O sea que cada uno dijo, ven, ¿verdad? Recuerden, entonces el de león dijo, ven, el toro dijo, ven, el hombre dijo, ven, y el de águila volando dijo, ven. Volvemos a ver al cuarto ser viviente, en Apocalipsis capítulo 8, verso 13, y vi y oí un águila volando en medio del cielo que gritaba con fuerza, ¡ay, ay, ay! Acuérdense cuando estemos escuchando esos sonidos que representan al querubín del cuarto ser viviente del trono. Y luego lo volvemos a ver
en Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volara al desierto, al lugar donde te sería sustentada durante un tiempo y medio tiempo. Ahí nosotros volvemos a ver al querubín. Cuando hablemos de Apocalipsis 12, tocamos este ámbito espiritual, porque yo voy a tener también una enseñanza acerca de los ángeles y de los rangos en el trono de Adonai. Ahora, Pastora Pili, explícame un poco todo el proceso de estos seres vivientes. Estos seres vivientes no son monstruos, son seres vivientes que describen alrededor del trono de Adonai y son agentes del bien directamente involucrados en el gobierno divino. Ahora, estos 4 seres vivientes están cerca del trono de Adonai y participan como emisarios en la lucha que se desarrolla en la tierra entre el bien y el mal. Su función es advertir sobre los terribles acontecimientos que van a producirse y en algunos casos también actúan como protegiéndonos del peligro. El 4º ser viviente aparece en 3 de los escenarios apocalípticos, en el sello, en las trompetas y en las señales. Y ahí vamos a dejar la parte de los 4 seres vivientes. Nunca deberían de ser vistos. Siempre voy a dejar esa nota aclaratoria como monstruos, porque son símbolos de indecible amor y devoción de Adonai. ¿Recuerdan el arca de Adonai en el lugar santísimo? Que tenía 2 querubines. Esos 2 querubines están representándose en el trono de Adonai. Baruch Hashem, por esta explicación de los 4 seres vivientes. Ahora, ¿qué significa cada rostro? Hombre, humanidad sensible a la voz del Elohim. León, con dominio propio y autoridad, con capacidad de dirigir un líder. Buey, fortaleza con capacidad de soportar las cargas. Y águila, en la visión, su mirada siempre fija. ¿Cómo puedo demostrarte que lo que te estoy hablando en simbología bíblica es totalmente toraico? Por lo siguiente. En el libro de Números, en el capítulo 2, del 3 al 9, nos muestra el orden en que estaban distribuidas las tribus de Israel. Al oriente, Isaacar, Judá, que su estandarte es un león, Zabulón, al sur, Simeón, Rubén, hombre, y Gad. Y luego vemos al oeste a Efraín, a Manasés, que es toro, y a Benjamín. Y luego vemos en el norte a Aser, Dan, que es un águila, y Neftalí. Ahí tenemos que las 12 tribus de Israel están configuradas en estos 4 querubines. Recuerda que esos 4 seres vivientes representan una identidad en Yeshua, 4 actitudes en Yeshua. ¿Cuántos evangelios tenemos? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuáles son las 4 letras de el nombre de nuestro abacados? Yod, Hei, Vav, Hei. ¿Cuál es la orden que Adonai le entrega al hombre que colocarse su sisi? 4, que representan las 4 esquinas del mundo: norte, sur, este y oeste. Ese 4 está representado poderosamente en simbología bíblica en nuestra Torah. Está también relacionado con las lumbreras del 4º día. Y está muy relacionado con la fiesta de Shavuot, que es la 4ª convocatoria de Shavuot en Adonai. Por eso en el trono, cuando ellos son hablados, estamos hablando de que en el trono hay toda una posición espiritual de entendimiento, porque lo que hay en el cielo se refleja en la tierra. Así que sigamos adelante y vamos ahora a entrar en profecía bíblica. Los 24 ancianos, en medio de ellos, de pie, frente al asiento real del Abba Padre,
y está allí en el trono de Adonai. El libro de la profecía se hallaba en la mano derecha del Padre Celestial. Leamos la descripción literal de los 4 anteriores. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz oí como de trompeta hablando conmigo y dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Ruja, en el espíritu, y he aquí un trono. Todos digan, un trono. Y tienen que recalcar que es un trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno, Ejad, sentado. Mira, Hitgalut, Apocalipsis capítulo 4 del 1 al 2, nos aclara completamente que hay un solo trono en el trono de Adonai, ¿verdad? Entonces los pasuquín restantes, los capítulos restantes y los versículos restantes de este capítulo 4 describen la escena celestial que Yohanan contempló en visión. Ahora, alrededor del trono estaban los 24 ancianos. ¿Dónde estaban? Sentados sobre 24 tronos pequeños. No dice que del mismo estilo del trono de Adonai. Envueltos en vestiduras blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas, y cada uno al lado del trono estaban los 4 seres vivientes, o sea, los querubines. Todos adorando al Eloheinu Todopoderoso, sentado sobre su trono. Baruch Hashem. He aquí lo que voy a hablar de la revelación de lo que tiene lugar en el trono mismo del gobernador del universo. Es deslumbrante, es apasionante entender en profecía bíblica la simbología que Adonai nos está transmitiendo. Recuerden que el 7 tiene que ver, lo hemos hablado en varias ocasiones, las 7 Moedín, los 7 días a Shabbat, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, los 7 Rujas HaKodesh de Adonai, los 7 años para entrar al año de los 7 a los 49 del jubileo, ¿verdad? Del año Shemitah. Todo esto, el 7, tiene una revelación total en las Escrituras. Ahora, nosotros necesitamos entrar en identidad toraica, porque no podemos ver el libro de Hitgalut, de Apocalipsis, desde una perspectiva de la reforma. Tenemos que verlo desde la perspectiva toraica. Porque cuando lo vemos desde la perspectiva de la Torá, entendemos revelación de Torá. He aquí el verdadero libro de profecía. ¿Por qué estoy diciendo el verdadero? ¿Es que hay falsos? Sí, claro, hay libros de Apocalipsis que no son libros apocalípticos, sino son revelaciones personales. Entonces hay que verlo con el significado. Y es muy significativo que en tan enigmático libro se encontraba a la diestra de Adonai. O sea, también debemos aclarar, amados, que este no era igual a los libros que usamos hoy en día. Por favor, entienda lo que estoy enseñando en este momento. Es importante entender que no eran páginas encuadernadas, unidas, sino un largo pergamino, o sea, un rollo escrito por ambos lados, o sea, enrollado y sellado con 7 sellos. ¿Usted no cree que eso merece una auditoría para entender por qué era un rollo por los 2 lados? A ver, vamos a encontrar la consecuencia de ese libro profético que estaba sellado de una manera completa y perfecta. O sea, era un libro cerrado de tal manera que no se podía ser visto o leído, ni mucho menos entendido. ¿Hasta cuándo? Vamos a verlo. Este citado libro de Hitgalut vino originalmente del Abacados y permanecía sellado tal como vino a él. ¿Por qué? Es que es muy importante notar que esos 7 sellos abarcaron
toda la profecía bíblica, desde Berechit hasta Apocalipsis, hasta Gitgalut. Su significado estaba completamente sellado, oculto. Notemos ahora lo que dice el verso 2 y 3 del citado libro del capítulo 5. Y vi un malaj, ángel fuerte, que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Él hace una pregunta, no es una admiración, es una pregunta. Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Mira las 3 esferas espirituales que tanto es enseñado en todos los ámbitos espirituales. Hay un cielo, hay una tierra y hay un inframundo. Y ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie tenía autoridad para poder abrir ese libro, ni aún, ni mirarlo. Recuerde bien estas palabras porque vamos a hablar mucho sobre este tema en Revelación, en Gitgalut. Esa profecía parece sellada. Vuelvo y le repito, nadie es digno, capaz de descubrirla o revelarla de manera que podamos leer su verdadero significado. ¿Por qué no han leído los hombres esa declaración tan clara y tan simple? Ningún ser humano puede tomarse la autoridad de explicar el significado de esa profecía. Estaba completamente y perfectamente sellada. ¿Por qué entonces los hombres han intentado decirle al público que ellos pueden leer y revelar tan maravillosamente y sorprendentemente la profecía bíblica, cuando el libro había estado sellado? Yohanan, volvamos a repetir, él no es el revelador. ¿Se acuerdan de lo que le enseñé cuando hablé de Gitgalut 1? ¿A quién se le entregó la revelación de la profecía de Apocalipsis? A nada más y nada menos que a Yeshua HaMashiach. Esto no es una revelación entonces de Joan, ni ningún modernista, ni de ningún líder eclesiástico, ni tampoco de una secta, ni de una religión alguna. Nadie puede decir: oh, yo tuve la revelación de Apocalipsis. Permíteme explicarte que nadie puede tomar esa autoría porque la Torá nos dice a quién se le reveló. Ahora, hay mucha gente que todavía esa profecía sigue siendo aún sellada porque no han entendido desde un punto de vista toraico la profecía bíblica. Entonces aún sigue siendo sellada y por eso no pueden tocar el tema de Apocalipsis porque está sellada para ellos. Ahora, vamos a colocar muchísima atención porque aquí es donde viene la llave que abre las puertas del entendimiento del libro de Apocalipsis. Mira lo que dice el verso 5 del capítulo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hasta que nosotros no entendamos perfectamente bien la genealogía de Yeshua, jamás vamos a entender por qué se le atribuye el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido. O sea, en profecía bíblica ya sabemos que el único que puede abrir esos sellos es nuestro amado Adón Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Porque él es el linaje de David, el cordero inmolado. Entonces está tocando linaje y destino, que son las 2 áreas espirituales de las que vamos a tocar en el proceso de la enseñanza de hoy. Es el único que podría abrir los sellos. A ver, dígame por qué, Pastora Pili, ¿por qué? Bueno, porque él fue el cordero inmolado. Sí, pero ¿por qué más? Bueno, porque él fue el que murió. Sí, pero ¿por qué más?
Bueno, porque Él fue el que resucitó. Sí, pero ¿por qué más? Porque es el único que podía abrir los sellos, porque es el mismo el que la escribió y la selló. Entonces el único que puede abrir esos sellos es el que lo escribió. Y Adonai, mi Adonai Eloheinu, Yeshua es un ejad con Adonai. Por eso el único que puede abrir los sellos es el único que lo escribió. Baruch Hashem por eso. ¿Quién abriría el libro? He aquí la clave del enigma, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Yeshua. Ningún otro nombre podía abrir ese sello. Puede interpretarse esa profecía con tanta trascendencia que solo Yeshua, quien era la escena del trono de Eloheinu, es digno de abrir estos sellos y revelarnos su significado. Permíteme decirte, no solo los abre, sino que nos los revela. Esto no es la interpretación propia mía, amados. Esto no es lo que yo creo, no, sino que es la revelación de Yeshua HaMashiach. Yeshua es el revelador. Recuérdenlo siempre, no Yohanan, ni ningún dirigente eclesiástico, ni mesiánico, ni cristiano, ni rabínico, ni ninguna secta ni organización religiosa alguna puede ser el revelador del libro de Gitgalut, sino solo mi amado Yeshua. Esta es la revelación de Yeshua que el Abba le dio a él ahora. Es donde nosotros podemos seguir el tema. Y vino a Yeshua y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahí es donde nosotros estamos viendo profecía bíblica cumplirse. De la mano derecha. Porque recuerden todo lo que tiene que ver la mano derecha con la vida mía y con la vida tuya. Adonai nos sacó con brazo extendido. Adonai es nuestro sustentador. Adonai dice que Él nos sustenta con la diestra de su justicia. Entonces, ahora nos estamos acercando a la clave que escorrerá el velo que cubre esta misteriosa profecía, la cual ha confundido a todas las iglesiandad. Yo le he llamado la iglesiandad porque la iglesiandad ha interpretado Apocalipsis a su manera. La iglesiandad ha dado su propia revelación y por desgracia también el mesianismo ha entrado en esa posición espiritual de creer que puede interpretar profecía bíblica. ¿Sabes? Durante estos 1900 años, Mashiach es el único capaz de aclarar las más grandes y todas las profecías concernientes a los acontecimientos del mundo de hoy y a los tremendos cataclismos que tendrán lugar en los años inmediatos a lo que yo estoy enseñando. ¿Por qué, Pastora Pili? Antes de que lleguemos al capítulo 6, donde veremos lo que efectivamente aparece escrito en lo que va a ser los 7 sellos de Apocalipsis, quiero tocar varios aspectos espirituales. Si la visión aparece en el cielo, pero esta especifica que los acontecimientos que han de ocurrir no serán en el cielo, serán en la tierra. Aquellos seres entonaban un canto glorioso diciendo que los redimidos por Adonai habrán de gobernar y reinarán con él. Ministrarán como reyes y sacerdotes para salvar a las gentes. ¿Dónde? ¿Dónde reinarán? ¿Dónde ministrarán? ¿En el cielo? No. ¿Dónde lo leemos? Con toda atención, lean el verso 10. Reinarán sobre la tierra. ¿Alguna vez usted ha visto revelaciones Gitgalut desde el punto de vista de la palabra de Adonai en el hebreo? Déjame explicarte algo. Todos nosotros, antes de llegar a Torah, solo nos veíamos en el cielo reinando con Adonai.
y solo nos veíamos en las calles de oro, caminando en las calles de oro con Adonai. Pero cuando tú vienes a Gilgalut y entiendes la profecía bíblica, entiendes que el reinado no va a ser en el cielo, sino en la tierra, amados. Entonces eso cambia toda la iglesiandad de la profecía bíblica. Baruch Hashem por esto. ¿Qué significa el término por dentro y por fuera en el rollo que Yeshua recibió en su mano? Sentado en su trono, quien tiene en su mano derecha el libro de los 7 sellos. Esto está en Apocalipsis capítulo 5, verso 1. De esta manera, el Apocalipsis nos revela una vez más que nuestro Creador está en el control de la historia humana. El libro de los 7 sellos está escrito por dentro y por fuera. Es decir, por ambos lados. Tal como el rollo del libro que Adonai entregó en la antigüedad al profeta Ezequiel. Si usted no me cree, vaya y hágale una auditoría al libro de Ezequiel, capítulo 2, del 9 al 10, y vea lo que dice. Y tal como las 2 tablas del testimonio de los 10 mandamientos que estaban escritas por ambos lados de uno y el otro lado que estaban escritas. Vaya, léalo, está en Éxodo 32:15. O sea, que Adonai está tomando el rollo y lo está explicando en su contexto espiritual. Es interesante saber que el libro de Gilgalut no nos revela el contenido del libro. Para que se pueda leer y conocer el contenido de este libro deben de ser desatados primeramente todos sus 7 sellos del mismo. Me encanta cuando Adonai nos habla de esta manera. ¿Sabes? Cuando el corazón está dispuesto a amar totalmente y a entregarlo todo y no mide las consecuencias de sus acciones, la mente, por otro lado, está jugándonos una mala pasada. Necesitamos entender que todo lo que se opone al Eterno en el Nefesh no ayuda a la profecía bíblica. O sea que te tienes que preparar también en tu espíritu, tu mente, porque en tu corazón, porque cuando el corazón y la mente están separados, se crea lo que se conoce como una doble mente. Está en el libro de Santiago 1:8. O sea que no sabes qué es lo que tienes que pensar. Quieres pensar en las cosas de Torah a la manera de Torah, pero como fuiste enseñado en la iglesiandad, en las cosas de revelaciones de la iglesiandad, no puedes comprender la mente de Adonai en lo que te quiere mostrar en el libro de Apocalipsis. Es una impresionante manera de que podamos entrar en la posición espiritual de Torah a la manera de Torah. Déjame explicarte algo. Mi Machía, tu Machía, dijo a Yohanan en el capítulo 14 de Juan 14:3, y si me fuere. Y en efecto, él se fue al cielo, en el trono de Adonai, pero hizo además una solemne promesa: me quedaré en el trono y no volveré. Ustedes llegarán a mi trono algún día. No, eso no fue lo que dijo mi Yeshua HaMashiach. Nos aclaró el concepto. Por eso te digo que tú no puedes estudiar el libro de Gilgalut con el concepto de la iglesiandad, de lo que te enseñaron. Porque la iglesiandad enseñó el rapto y dijo: el Señor se fue y nos vamos con Él. Me voy con Él, me voy con Él. Pero la Torá te aclara el concepto correcto de la revelación de Gilgalut. Juan 14:3 dice: y si me fuere, en efecto, se fue a la diestra del trono de Adonai, pero hizo además la promesa: vendré otra vez. Adonai glorioso, Yeshua HaMashiach, vendrá otra vez para gobernar toda la tierra como el enviado por el Rey de Reyes. Ajá. Las últimas palabras del libro de Gilgalut dicen: el que da testimonio de estas cosas dice:
ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Adonai, ven mi amado Yeshua. Definitivamente, cuando tú hablas Torah desde una perspectiva toráica, absolutamente todo va a cambiar. Quiero hacer una relación de nuevo para que tú veas que te estoy hablando en profecía bíblica y entiendas que la segunda venida de Yeshua en su posición de Cohen Gadol será una posición completamente diferente. En el trono de Adonai, Yeshua ya no es el Cordero, es el Cohen Gadol con la autoridad. Mira, voy a leerte Levítico capítulo 16, verso 2. Dijo el Adonai a Moshe: di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, se vestirá con la única túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y se ceñirá con el cinturón de lino, y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas del Cohen Gadol. ¿Se acuerdan que se lo enseñé en Gilgalut 1, cómo eran las vestiduras sagradas del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, verdad? Ahora, ¿quién puede entrar al lugar santísimo, al trono de Adonai? Solo en un día del año el sumo sacerdote terrenal podía entrar en el lugar santísimo, en el Mizkan. Ese día es llamado el día de Yom HaKippurim o Yom Kippur. ¿Qué significa eso, pastora? Que ese era el día de la expiación, o sea, el día del perdón de Adonai. ¿Cuántas veces podía entrar y en qué ocasión? Una sola vez al año, ¿verdad? Y solo para la ocasión de Yom Kippur, vestido de Cohen Gadol, pero con 4 vestiduras que ya las enseñé. Como aparece Gilgalut, capítulo 1. Así está vestido, así es como vamos a ver a nuestro Mashiach de Israel. Ahora, ese día que cae en el 10º día del 7º bíblico, ese día es el más sagrado de todos los días del año. Todo el pueblo está obligado a ayunar en señal de arrepentimiento y petición de perdón por los pecados cometidos contra el Eterno. En ese día son perdonados todos los pecados de toda la nación, porque ahí se ve identidad colectiva, que haya todos los pecados que se hayan cometido contra el Eterno durante todo el año. Ahora, es un día sumamente crítico. Si el sumo sacerdote fallaba en su misión, el pueblo no podía obtener el perdón de sus pecados, y esto es lo que traería las graves consecuencias sobre toda la nación. Ahora, todo el culto terrenal es una réplica del culto celestial. Por eso Apocalipsis capítulo 5 nos empieza a narrar el culto del trono de Adonai. La carta a los hebreos describe en gran detalle todo el cumplimiento celestial mesiánico de este servicio y muestra cómo el Mashiach entró en un lugar santísimo en el cielo con su propia sangre. Una vez por todas, produjo una expiación y purificación eterna para los que están destinados para la vida eterna y un ministerio sacerdotal en el tabernáculo celestial. Baruch Hashem. ¡Qué tremendo! Si no vemos que hay 2 dimensiones, una celestial y otra terrenal, pues no vamos a entender el libro de Gilgalut, porque no vamos a entender el por qué el culto terrenal está ligado al culto celestial. O sea, primero hubo culto celestial y luego hubo culto terrenal, porque todas las cosas primero fueron celestiales. Lo que fue creado hoy fue de las cosas invisibles que tú no veías. Me gusta el libro de Colosenses para explicar esto.
Entonces, al estudiar los detalles de Yom Kippurim, podemos aprender de Apocalipsis capítulo 5 del trono de Adonai. ¿Te das cuenta que entender profecía bíblica desde el punto de vista Torah cambia todo? Ahora, vamos a aprender muchísimo del ministerio sacerdotal, del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que ya eso lo he enseñado mucho, que es el servicio eterno basado sobre la vida, la resurrección, la vida indestructible de Yeshua HaMashiach. Ahora, en Yom Kippurim, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol terrenal, tenía que quitarse su ropa como sumo sacerdote que usaba para el ministerio diario y vestirse con ropa de lino para poder entrar en el lugar santísimo. Eso constituye una gran sombra de la muerte y resurrección de nuestro Mashiach. El sumo sacerdote tenía que desnudarse. Esa es la figura de la muerte del Mashiach. Y luego se vestía de una ropa nueva de lino que habla del cuerpo y el misterio de la resurrección de nuestro Mashiach. Maravilloso, ¿verdad? La relación que hay entre el Mashiach y las vestiduras de todos los sacerdotes y de todo lo que tiene que ver con la ropa celestial está basada principalmente en el proceso de la muerte y la resurrección de Yeshua. Baruch Hashem por eso. Acuérdense que el lino fino es también la ropa de la resurrección de los santos. Por medio del Mashiach tenemos acceso ¿a qué? Al trono celestial que está en el lugar santísimo. Tremendo. Esto está en Hebreos capítulo 4, verso 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Yeshua, el hijo de Adonai, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que recibamos la misericordia y hallamos gracia para la ayuda oportuna. Baruch Hashem. Qué tremendo. Yeshua toma esos sellos. Ya expliqué qué significan que estén por dentro y por fuera. Ya expliqué por qué Él es el sumo sacerdote Cohen Gadol, a quien se le entregó los sellos, el rollo, y que luego se dice que está en la mano derecha. Ya expliqué la mano derecha, ya expliqué el trono, ya expliqué sus vestiduras, ya expliqué el aspecto espiritual del trono y de la tierra. ¿Verdad que sí? Ok. Vamos a clasificar los 7 sellos, los 7 sucesos de la siguiente manera. Primero, vamos a hablar de las falsas enseñanzas acerca de la persona de Mashiach, desvirtuando y derogando su divinidad y su evangelio. Vamos a ver el primer jinete y sobre él yo voy a tener solo una lección aparte, porque necesitas escuchar y entender lo que Adonai nos dejó para entender en profecía bíblica, porque esto se necesita explicar desde un contexto hebreo. El segundo sello, el segundo jinete, el segundo caballo, representa las guerras, las crisis del fin de esta era, que habrán de convertirse en guerras mundiales. Nación contra nación, reino contra reino. Y estamos ahora en la segunda tregua entre esas guerras mundiales. Luego tenemos el tercero jinete, que son las hambres, que son lo que tiene que ver con todo lo que va a ser la hambruna total, que está comenzando a empezar ese tiempo de hambruna sobre la tierra. Luego tenemos un cuarto, que son las pestilencias o las epidemias, como que vienen como consecuencia del hambre y de la guerra. En esto precisamente nos encontramos ahora. Estamos en el siglo XXI.
a los colosales de comenzar todo este proceso. ¿Tú crees que esta es la primera pandemia que va a llegar? Olvídate, vienen muchas más nefastas. Mira, las 2 primeras guerras mundiales ocurrieron ya y los rumores de guerras persisten por todas partes. Lo que ocurrirá luego a la tierra será el hambre, enfermedades, epidemias. Si viene la tercera guerra mundial, o sea, la guerra de Armagedón, todo ello están azotadas en una magnitud cual este mundo jamás ha soñado ni ha imaginado siquiera. Pero comparemos ahora lo anterior con los caballos, los 4 jinetes de los sellos en lo que fue en el capítulo 6 de Apocalipsis. Y aquí está la revelación de Yeshua explicando en el lenguaje claro lo que representan estos místicos jinetes. Ahora, voy a explicarte algo. Es muy sorprendente la comparación de lo que Adonai nos va a enseñar en profecía bíblica. El primer caballo fue blanco. Muchos, según sus interpretaciones humanas, se han basado en el capítulo 19 de Apocalipsis, donde encontramos la descripción del glorioso retorno de nuestro Mashiach sobre el caballo blanco. Voy a tocar el tema del caballo blanco desde una perspectiva bíblica, toraica, con mucha sabiduría, porque aquí está todo el misterio de lo que vamos a hablar. Déjame compartirte lo siguiente. Cuando nosotros entramos al segundo sello, que describe un caballo rojo de color sangre, y su jinete, como Yeshua lo revela, esto representa la guerra. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos con otros, y se le dio una gran espada. ¿Sabías que este segundo caballo, el primero, está relacionado con todo lo que tenga que ver contra Pesá, la primera fiesta? Este caballo es un anticristo. Voy a hablarlo más adelante. El segundo caballo se describe como el caballo rojo, el color de sangre. Este caballo es guerra. El segundo caballo es, acuérdense que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los caballos del faraón salieron detrás de ellos para hacerles guerra y para matar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de la fiesta de Hag Matzah, de panes y levadura? Dice, Gitgalut, Apocalipsis 6:4. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada. Luego viene el tercer caballo, que representa el hambre. ¿Cuál es la tercera convocatoria de Moedim? La convocatoria de Bikurim, que tiene que ver con resurrección y que tiene que ver con la cosecha. La primera cosecha de cebada. Recuerdan a Ruth, ¿verdad? La enseñanza que ha dado de Ruth, que había en el pueblo hambre. El tercer caballo representa el hambre. Cuando abrió el tercer sello y al tercer viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Justicia. Y oí voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario. Acuérdense de lo que estoy hablando. Aquí ya estamos en el conteo del Omer. Por eso está hablando del trigo, del denario. Y 6 libras de cebada por 1 denario. ¿Se da cuenta que si estamos entendiendo lo que es profecía bíblica, aquí ya estamos en el conteo del Omer? Y ya nosotros en las noticias estamos escuchando que va a haber una hambruna. Pero no dañes el aceite y el vino. Voy a explicar qué significa el aceite y el vino más adelante. Estoy en el Apocalipsis Gitgalut 6, del 5 al 6. Y el cuarto, como secuela de la ola de hambre, el cuarto jinete que surge, es una terrible enfermedad epidémica. Miré y aquí un caballo amarillo,
y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades. Mira lo que estoy hablando. Y le seguía y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Estamos en Shavuot. Y ya hay, empezándose esto, ya estamos hablando que para la convocatoria de Shavuot empieza a germinarse todo el proceso de las curvas epidémicas que se van a resaltar. ¿Usted cree que esta es la única curva epidémica que va a haber? Olvídalo. Ahora, déjame explicarte lo que acerca de estos misterios en el quinto sello, porque voy a llegar allí con un poder que Adonai me ha dado para este entendimiento, para poder discernir lo que Adonai nos está hablando en profecía bíblica. Y voy a llegar a Apocalipsis 6:9 y te voy a explicar un detalle importante. En el quinto sello no hay jinete. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por proclamar la palabra de Adonai. Esto es por dar testimonio. Y ellos gritaban a gran voz: Rey soberano, Jacodos, el único y verdadero. ¿Cuánto tiempo has de que juzgues a la gente de la tierra y tomes venganza de nuestra sangre? Y dice el verso 11, cada uno le fue dada una vestidura blanca y le fue dicho que esperaran un poco más hasta completar el número de sus consiervos y de sus hermanos que serían muertos igual que ellos. ¿Sabes que aquí está hablando de los salvos que fueron martirizados? Aquí aún todavía no ha acabado la tribulación, ya que se les dice que aún no ha terminado de completarse el número. Ya estamos aquí en la convocatoria de Yom Teruah para entrar a Yom Kippur. Entremos a Yom Kippur, el quinto sello. Dice la palabra en Génesis capítulo 2, verso 7, nos describe que empieza un proceso de Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Explica eso, pastora, para no irnos más allá. En Apocalipsis capítulo 6, verso 11 dice, y en Deuteronomio 32, que existe un proceso en donde todo cambia para toda la tierra. Cuando llegamos a Gidgalún 6:12, miré cuando él rompió el sexto sello y un gran terremoto. El sol se puso negro como ropa usada en luto y la luna llena se volvió color rojo de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, así como caen los higos a la tierra cuando el árbol de higos es estremecido por un fuerte viento. Recuerda esto, Yom Teruah tiene que ver con este terremoto. Es un terremoto y se dice que todas las montañas e islas van a desaparecer. La única que va a prevalecer es Jerusalén. Este sello sucederá poco antes de que venga Yeshua, así que se puede decir que va junto con las copas de la ira, ya que como sabemos todo va a suceder pronto sin detenerse. Así que necesitamos recordar qué va a pasar en ese último sello que se abre. El quinto sello. Acuérdense que estamos relacionando los sellos con las trompetas y con las copas de la ira. El quinto sello vemos que el pueblo de Adonai sufre injusticias. Es un mundo hostil y clama por la intervención de Adonai en su favor. Ha llegado el momento de que Adonai intervenga en respuesta a las oraciones de su pueblo. En Apocalipsis 6:12, en Mateo 24:29, en 2 Tesalonicenses del 1 al 7. ¿Qué se revela aquí, pastora Piri? Son las últimas 3 señales del sexto sello que fueron predichas por Yeshua en Mateo 24:29. Tendrían lugar cerca del fin, o sea, de la gran tribulación.
¿Sabes que es importante entender todo lo que estamos hablando? Porque esto tiene que ver con los meteoritos. ¿Usted se ha escuchado el tema de los meteoritos que están a punto de penetrar la atmósfera terrestre? ¿Sabes que todo lo que nosotros estamos viendo en profecía bíblica está frente a nuestros ojos en este momento? El cumplimiento de todo lo que Adonai nos está diciendo está aquí, en este momento. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 16, verso 16 dice: rostro de aquel que estaba sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿A usted no le parece un poco espiritualmente claro, transparente? La ira del Cordero. Por favor. Llegó la hora de administrar justicia y bondad. Cuando el Mashiach venga para ser glorificado entre sus santos, como lo dice 2 Tesalonicenses 1:10, el fin de los impíos, y le voy a traducir la palabra impío, el fin de los inmundos, porque la Torá se toma el tiempo de hablar de Taor, de lo puro, y la Torá se toma el tiempo de hablar de lo impuro. Y la Torá nos ha mandado a nosotros a enseñar la diferencia entre lo santo, Taor, y entre lo impuro, Tamei. Entonces es importante entender el tema desde la perspectiva que Adonai nos quiere hablar. Apocalipsis 19:17 dice que el fin de los Tamei será tremendo. Ahora, la escena concluye con la pregunta retórica de los impíos, aterrorizados. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién, dicen los impíos, podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Déjame decirte, la respuesta a esta pregunta se da en Apocalipsis capítulo 7, verso 4. ¿Quién podrá estar en pie en aquel día? Es el pueblo de Adonai que está sellado. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Malaquías capítulo 3, verso 2 dice: ¿cómo responderías a esa pregunta? ¿Y qué razones bíblicas le vas a dar para dar respuesta cuando alguien te pregunte: mami, papi, ¿quién podrá sostenerse en ese día? ¿Quién podrá estar de pie? Contéstele con toda seguridad: aquellos que están sellados. Pastora Pili, ¿podrías hablar del sello? Claro que sí. Te voy a decir algo importante que sucede el día de tu conversión. La palabra de Adonai es tan clara y tan hermosa para nosotros cuando la tocamos desde el punto de vista toráico. El día que tú recibiste la salvación, ese día te voy a llevar a Efesios capítulo 2 y te voy a leer lo que te sucedió ese día para que sepas que si eres salvo y tienes identidad, tienes convenio, ese día tú podrás estar en pie, con palmas en tus manos, con vestidura blanca, listo para ser entendido en ese tiempo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2:1, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿En dónde? En aquellos impíos, en aquellos que están también, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Adonai, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con nuestro Mashiach. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales, trono de Adonai, con Mashiach,
para mostrar los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el Yeshua HaMashiach. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Adonai. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Mashiach para buenas obras, las cuales Adonai preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sigue. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los que estábamos en la dispersión, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos. ¿Qué quiere decir eso? Tamei, impíos, inmundos, por la llamada circuncisión hecha por mano de carne. En aquel tiempo estabais sin la Mashiach, estabais alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de todos los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Adonai en el mundo. Verso 13. Pero ahora, en Mashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Verso 14. Dígaselo, háblelo, pronúncielo, porque Él es nuestra paz, nuestro shalom, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo de paz. Y mediante la cruz reconciliar con Adonai a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu y Padre. Voy a leerte el 19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos miembros de la familia de Adonai. Esto me parece tan impresionante, amados. Voy a leerte el verso 21. En quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, trono. En quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Adonai en el Ruja. Espero que te haya quedado claro. ¿Quién podrá estar en pie? Los que estamos sellados. Por eso Efesios dice que fuimos sellados. Ese sello es el sello real que Adonai puso sobre nosotros. Es el sello del Ruja HaKodesh. Por eso cuando vamos a hablar más adelante de las 7 copas de la ira de Adonai, vamos a ver, dice, no toques a los sellados. ¿Quién podrá estar de pie? Di conmigo, aquellos que están en el convenio con Adonai. Esos están en pie frente al trono de Adonai con vestiduras blancas. Baruch Hashem por este día. Espero que haya quedado claro. Los invito a escuchar más adelante. En el próximo programa haré la enseñanza del caballo blanco. ¿Por qué no lo puedo tocar en este tema? Porque el caballo blanco merece que se hable un tema separado, para que abras tus ojos y tus oídos, porque necesitas hacerle una auditoría. Y si no entiendes el caballo blanco, jamás entenderás Hitgalut. Baruch Hashem por ti, Baruch Hashem. Ore por mi vida, ore por mi familia, manténgame en oración, interceda por nosotros todo el tiempo, porque estas enseñanzas hacen mucha guerra espiritual. Producen bendición, sí, pero también traen mucha guerra espiritual, porque no es fácil preparar enseñanzas ceñidos a la Torah viviente, ceñidos a Torah. Espero que la comparta para que otros escuchen quién es el revelador, a quién se le entregó el libro, cuáles fueron los sellos, qué significan los sellos, cuáles de esos sellos están marcados en nuestra vida, en dónde
se va a desarrollar toda la profecía bíblica. ¿Dónde está el trono de Adonai? ¿Qué significa el trono de Adonai? ¿Quiénes están en el trono de Adonai? ¿Quiénes estarán de pie ante el trono de Adonai? Y serán dignos estar en pie en ese día. Baruch Hashem. Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Cuando una de las 3,000 personas en nuestra Moedín de Shavuot Pentecostés se dio cuenta de su responsabilidad personal por la muerte de Yeshua HaMashiach, ellas se compungieron de corazón y preguntaron: ¿qué haremos? Está en el verso 37. ¿Sabes? Arrepentimiento significa volverse a Adonai y alejarse del pecado, rendirse completamente a Adonai. No es solamente por haber sido descubierto o una experiencia emocional superficial. Arrepentimiento es un regalo de Adonai que produce un cambio poderoso en nuestra vida. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Adonai. ¡Qué solicitud produjo en vosotros! ¡Qué defensa! ¡Qué indignación! ¡Qué temor ardiente! ¡Qué efecto! ¡Qué celo! Y qué vindicación. Segunda de Corintios 7, del 10 al 11. Arrepentimiento no es algo que experimentamos en una sola ocasión, ya que el pecado puede penetrar de nuevo en nuestra vida. Juan nos alienta: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Yohanan 1:9. Arrepentimiento es volvernos a Adonai. Arrepentimiento es guardar y entrar en convenio con Adonai. Arrepentimiento es guardar Shabbat, guardar las Moedín, guardar su Torah. Arrepentimiento es hacer lo que Adonai ha dicho, como Él lo ha dicho. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven, arrepiéntete. Entra en un convenio con Adonai. Porque si haces lo que Él está diciendo, Él te guardará del día de la ira. Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por los que estaba escrito en los libros según sus obras. Adonai quiere hoy darnos tiempo de arrepentimiento. Su palabra dice que Él está presto a escucharnos. Arrepiéntete, arrepiéntete. Yeshua viene pronto. Hoy, amados, hoy es el día de la salvación, hoy es el tiempo aceptable. Adonai te está llamando. El tiempo se acaba. Adonai está dando su último momento para tu vida. ¿Cuándo será ese pronto? Me preguntas tú. No lo sabemos. Pero según las señales dadas por nuestro amado Mashiach, parece que estamos más cerca de lo que pensamos. No puede ser coincidencia que tantos eventos ya se han cumplido y otros que se están cumpliendo ahora mismo frente a nuestros ojos. Nuestro Adonai dijo al respecto en Marcos capítulo 13, verso 28 al 29. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas,
Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Todo se ha enfilado en su cumplimiento definitivo, lo que nos viene a decir con plena certeza: Yeshua ya viene. Por lo que es necesario que todos estemos preparados y despiertos. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará el Mashiach de Israel. Que este día cambie el destino de tu vida. Que este día cambie el destino de tu casa. No tomes a la ligera este llamado de arrepentimiento. Que hoy el evangelio completo de su reino, desde Berechit hasta Apocalipsis, sea revelado a tu vida y entiendas y guardes lo que tienes que hacer. Haz las cosas bíblicas a la manera bíblica. Hay un tiempo para ti. Hay un espacio hoy para tu vida. Adonai te está llamando. Adonai quiere darte vida y vida en abundancia. Porque Adonai está interesado en que nosotros vivamos vidas y vidas de abundancia. Tristemente se ha hecho tan evidente la apostasía en este tiempo que parece que está asfixiando el ambiente de nuestras vidas y de nuestras casas. He aquí la hora, el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 2. Ya no pierdas más tu tiempo. Cada día de vida que Adonai te da es una oportunidad más para arrepentirte y entregarte a Él. Mañana puede ser demasiado tarde. La palabra de Adonai dice en el libro de Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de volver a ese momento especial de adoración genuina, de un evangelio completo. Y el evangelio completo está desde Berechit. Torah es el evangelio completo de nuestras vidas. El Brit Hadash, el pacto renovado, es la obra maestra de Adonai para mostrarnos los últimos tiempos. Y la revelación es que Yeshua es el Señor. Yeshua es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Si nosotros ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe y los arrepentimos y entramos en su convenio, la vida de nosotros será transformada para siempre. Hoy es el día. Entra en ese tiempo especial. Es un llamado de Adonai a ti que me estás escuchando. A ti que has caminado y que has caminado en tu propia versión bíblica, en tu propia manera de pensar. A ti que has tomado las escrituras desde tu propio punto de vista. Adonai te está diciendo: ven a mí. Yo tengo para ti cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mi convenio está puesto sobre ti. Es un convenio bilateral. Yo te lo entrego, pero si tú lo aceptas. Yo quiero que entres en mi convenio. Yo te estoy llamando a un convenio en donde tu vida puede cambiar para siempre. Yo soy tu creador, tu Elohim. Yo estoy interesado en ti. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.